Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el podcast del día de hoy, por desgracia, tenemos que hablar de los 18 fallecidos en Juliaca. Obviamente en el podcast anterior mencionábamos que no queremos ningún muerto, más muertos, pero boom, la represión obviamente del gobierno no ha hecho más que empeorar las cosas. Entonces este podcast, más que ser de denuncia o de rabia, frustración, va a ser un podcast reflexivo, ¿no? Tenemos que llamar a la reflexión de todos, tenemos que ver qué es lo que está pasando y buscar alguna solución a esto, porque la situación tal como está actualmente a día de hoy es insostenible, y eso implica también por el tema, no sé si la renuncia de Dina Boluarte va a solucionar algo, pero por lo menos la renuncia de Otárola, la del ministro de Interior y de Defensa, es algo imprescindible a día de hoy. En estos momentos tengo entendido que el Congreso va a votar la cuestión de confianza, entonces vamos a ver en primer lugar si se la dan o no, pero dependiendo también de las actitudes que tome el Congreso y el Ejecutivo, que hasta el día de hoy, y esto ya es el colmo, no sabe lo que la gente está protestando, reclamando, pues va a aumentar o reducir el nivel de violencia, virulencia y radicalización que tienen muchos compatriotas, sobre todo en el sur del país. Así que sin más que agregar, empezamos. Para empezar, así simplemente a modo muy breve de resumen, tenemos que recordar que todas estas protestas nacen del descontento por la vacancia de Pedro Castillo, que ya lo hemos dicho más de una ocasión, es una vacancia bien hecha. Castillo está bien vacado, él trató de hacer un golpe de estado, o un autogolpe, como lo quieran llamar, entonces lo vacaron. Pero obviamente también hay una sensación de que el Congreso siempre estuvo jodiendo, jodiendo y jodiendo al gobierno de Pedro Castillo, que no le dejaron trabajar, y justamente en estos sectores del sur, especialmente en Puno, Juliaca, es donde se concentraban el mayor número de demandas, digamos, se podrían decir entre comillas, más radicales. Por ejemplo, mucha gente en el sur ha criticado a Castillo y marchaban contra Castillo justamente porque no estaba cumpliendo sus promesas de campaña. Promesas como la Asamblea Constituyente, la Segunda Reforma Agraria o el cambio de constitución, que bueno, tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Entonces, la gente ha sentido, y con justa razón, de que este tema más que nada iba ligado al, digamos, constante bloqueo que tenía el Congreso, la vacancia desde el día 1. También recordemos el tema de la anulación de votos que trataron de hacer justamente en las regiones del sur, eso ya lo comenté en el podcast pasado. Entonces, con justa razón, muchos de nuestros compatriotas ciudadanos peruanos del sur del país han sentido de que son tratados más o menos como ciudadanos de segunda categoría. Esto no es algo nuevo, es una exclusión histórica que han tenido las poblaciones quechohablantes, altoandinas, de la serranía del país. Es una exclusión histórica que siempre han tenido. Entonces no nos sorprende de que uno se hayan sentido mal y que hayan puesto mucha ilusión en Pedro Castillo, que era un candidato y fue presidente, alguien también que provenía del Ande, alguien que era visto más cercano a ellos, uno como ellos llegando al gobierno, ¿no? Entonces obviamente eso generó mucha expectativa y también ha generado muchas reacciones de parte de Lima. Bueno, cerrando este pequeño paréntesis, las protestas tienen muchas demandas puntuales, que algunas son muy viables y otras son totalmente inviables, ¿no? La primera de ellas es la renuncia de Dina Boluarte, que se podría hacer, difícil, pero se puede hacer. La segunda es el cierre del Congreso, mucho más difícil porque técnicamente no se debería de cerrar el Congreso, sino deberían de adelantar su salida, ¿no? Pero digamos, en argot popular es casi igual, ¿no? Entonces, bastante difícil de que suceda, sí, podría suceder también. El tercer punto es el adelanto electoral. Ese sí es algo mucho más fácil de hacer. Ellos lo querían para el 2023. Obviamente el Congreso los mandó a la mierda y dijo que sea en el 2024. El otro punto es el tema de la Asamblea Constituyente. Este es un tema un poco más complejo que en realidad merece un podcast aparte para explicar, pero la respuesta en corto es que sí, sí se podría hacer con algunos cambios, unas modificaciones. No necesariamente tiene que pasar el Congreso, o sea, no es necesario seguir lo del artículo 206, pero bueno, esto es algo que como digo, se debería analizar en otro podcast, pero la respuesta es que sí se podría, ¿no? Y el último punto, que ese sí es el más complicado, por no decir prácticamente imposible, para mí es totalmente imposible, es la restitución de Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo está preso no por las 7 carpetas fiscales que lo acusaban de corrupto, sino por el intento de golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, sí es bien yuca, uno, de que él salga de la cárcel, tiene una lejana posibilidad de salir de prisión, y dos, es prácticamente imposible de que él vuelva al gobierno. Eso sí hay que dejarlo bien claro.
Entonces, estas personas, por ejemplo, mucho discurso de que se ha dado desde Lima respecto a estas demandas es que están pidiendo imposibles. Como acabo de mencionar hace un rato, hay cosas que son muy difíciles y salvo una, que es la restitución de Pedro Castillo, esa sí es imposible. El resto son viables. Difícil, sí. Bastante difícil en muchos casos, sí, que implican, digamos, mucha negociación y que ambos actores cedan mucho, sí, pero imposibles no son. Entonces, cerrar esa opción desde el inicio, o sea, simplemente escuchar una demanda y decir imposible, no la hago, es algo que viene ya, digamos, es algo que ya hace que la gente se frustre más y esa frustración obviamente los lleva a la radicalización de medidas para que ellos sean escuchados, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes en otras regiones también donde han habido protestas. Y justamente en Juliaca es que empezaron también protestas más duras, más fuertes. Y también está por otro lado la dinámica oficial, ¿no? El discurso oficial, ese discurso que agarra y te dice que las Fuerzas Armadas usan, y la Policía Nacional, sobre todo la Policía Nacional, usa las armas de fuego en estricto cumplimiento y respeto a los derechos humanos. Y esto es algo totalmente falso, ¿no? O sea, ya muchos abogados, académicos, ya han señalado que tanto los decretos como las leyes que regulan el accionar policial son muy claros al decir de que únicamente un oficial o un policía o un militar está facultado a usar armas únicamente cuando su vida está en grave peligro. O sea, el arma es un último recurso que tú utilizas solamente para salvaguardar la vida propia, no para salvaguardar la integridad de alguna infraestructura pública, por más crítica que sea o por más vital que sea, como una carretera, un aeropuerto, no sé, una planta eléctrica o whatever. Entonces, hay mucha mala costumbre en el Perú en el que algunos sectores del país, obviamente, más que nada las derechas, justifican de que para, digamos, salvaguardar o proteger un bien público o privado, una infraestructura vital o crítica, es justificable meter bala, ¿no? Es más, muchos congresistas de derechas, por ejemplo, de Renovación Popular o de Avanza País, están solicitando que el gobierno decrete no el estado de emergencia, sino ya el estado de excepción, que es un estado que, digamos, facilitaría mucho más el accionar de las Fuerzas Armadas y eso lo único que haría sería agravar aún más la situación y provocaría más muertos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta, digamos, percepción de la población, que es una percepción totalmente válida, esto no estamos cuestionándolo en ningún momento, de que ellos simplemente no los respetan, ¿no? De que su voz no es escuchada, de que son unos ciudadanos de segunda categoría, de que esto ya viene, como he dicho, de muy atrás, de un tema de discriminación histórica y estructural que sufren las poblaciones altoandinas del Perú. Y otro lado está este tema también del discurso oficial, ¿no? De que ellos son unos violentistas, de que son revoltosos. Ayer todavía la concha del ministro del Interior fue inmensa cuando dijo es que tratamos de negociar, pero como no se puede, bala con ellos. Entonces, no se puede tener esa lógica, ¿no? Ningún reglamento interno en el país, ninguna ley faculta a las fuerzas del orden a utilizar armas para proteger infraestructura crítica. Hemos visto, por ejemplo, en otros países, eso lo mencionaba también en Twitter y en el otro podcast, en los casos de Brasil y de Bolivia también, donde hubo graves alteraciones al orden público. En Bolivia también, por si acaso, quemaron comisarías, atacaron infraestructura pública, quemaron la casa de un político afín al MAS, por ejemplo. Ocurrió específicamente en Santa Cruz y la policía pudo reprimir a los manifestantes y arrestó un montón de personas también. ¿Cuántos muertos hubo? Ninguno. Solamente hubieron 2 heridos y uno de esos heridos fue un periodista. En Brasil, hace unos días, los bolsonaristas, miles de simpatizantes de Bolsonaro, asaltaron las 3 instituciones del Estado, el Tribunal Supremo, el Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno, ¿no? El Palacio de Itamaraty. Fueron miles de personas, también las fuerzas del orden tarde actuaron, ahí también entraron con violencia, hicieron destrucción de inmobiliario, destruyeron y quemaron algunos coches de patrulla y también el resultado ¿cuál fue? 0 muertos. Entonces, digamos, ni siquiera estoy poniendo ejemplos de Europa donde es más común que haya un tipo de marchas súper bravas y no haya ningún muerto, sino en Latinoamérica donde, digamos, la policía en Brasil no se caracteriza justamente por el respeto irrestricto a los derechos humanos, pero inclusive en esas circunstancias la policía ya y las fuerzas del orden han sido más, digamos, han tenido mejor tacto para solucionar estas crisis y no han originado ningún muerto. En Perú, en un solo día hay 18 muertos en Juliaca. Entonces esto obviamente, como decía, nos tiene que llevar a la reflexión. Nos tiene que decir qué está mal en esto, ¿no? Obviamente
No está bien, por un lado, la represión excesiva que están utilizando las fuerzas del orden en el país, que están muy mal acostumbradas a un gatillo fácil y a ver a cualquier persona que esté marchando como potencial terrorista, porque los califican así. Y esto es un discurso que viene desde arriba, desde lo más alto del régimen actual, del ejecutivo de ahora, ¿no? En el que prácticamente ellos dicen, no, no nos vamos a doblegar, no vamos a ceder, hay que mantenernos firmes, esto es una guerra y vamos a ganar, ¿no? Entonces esta, digamos, concepción militar de cómo enfrentar un conflicto social es lo que está cagado desde el minuto uno. Entonces eso te garantiza uno de que no vas a solucionar nada porque a más represión la gente se va a radicalizar aún más. Y número dos, vas a originar muertos, lo que va a originar que justamente, digamos, algunos sectores que estaban no muy afines a las protestas o que simplemente pasaban ahí y decían, esto no me importa, es como que se levante su voz de indignación. Eso es lo que se ha estado viendo de ayer a hoy. Sectores que durante todo este tiempo han estado callados, pues ya están manifestándose en contra del gobierno. Es más, hasta algunos medios de comunicación de la prensa concentrada, que generalmente son muy suaves con el gobierno, ya están empezando a criticar el accionar de Dina Boluarte. Entonces, esto es algo que desde el Ejecutivo se deberían de replantear. Pero como ellos son unos imbéciles, literalmente, porque son unos idiotas, y lo peor de todo es que son unos ciegos que no ven nada, pues prácticamente no han aprendido nada, no saben nada, no entienden por qué la gente está marchando, dicen que no es su culpa, que ellos no buscan la violencia, pero lo único que hacen es echarle gasolina al fuego, ¿no? Y en vez de apagar el incendio, pues ya están creando, de una pequeña fogata, ya han creado un incendio forestal prácticamente. Entonces, eso es por un lado, ¿no? La respuesta represiva muy brutal del Estado, esto tiene que llamarnos a la reflexión. También el tema, como ya decía, de la discriminación, ¿no? Entonces, estos dos factores que están allí es algo que no se puede tolerar, ¿no? Este es algo que cualquier peruano de bien, por ejemplo, una cosa que tiene que pedir, por lo menos, es la renuncia del premier, del ministro del Interior y del ministro de Defensa. Eso es lo mínimo, por lo menos para que, puta, no sé, Dina, aunque sea, conduzca o vea que el fin de la reforma política. Porque también, gente, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, ya que estamos en modo reflexivo ya, imaginemos que todo el gabinete y Dina renuncian. Entonces, ¿quién asume la presidencia? Porque obviamente la presidencia no va a estar vacante, ¿no? Ese puesto no va a estar vacío. Quien asumiría en este caso sería el presidente del Congreso, ¿no? Si no hay ninguna elección de la mesa directiva, y la mesa directiva se va a dar por dos motivos, ¿no? O sea, se va a escoger una mesa directiva solamente por dos motivos. O porque toda la mesa directiva renuncia, porque se presenta una moción de censura y esta alcanza los votos suficientes y censuran a la mesa. Entonces, ¿qué va a pasar? José Williams, sería presidente. Y yo no creo que ese man esté en condiciones de que mejoren las cosas o se calmen las aguas, porque hay que mostrar gestos políticos justamente para que esta espiral de violencia y radicalización que tienen con justa razón muchos compatriotas en el sur se calme un poco, ¿no? O sea, algo importante hay que hacer es uno, es levantar el estado de emergencia en todo el país. Dos, retirar a las Fuerzas Armadas, que regresen a los cuarteles. Tres, es literalmente empezar mesas de diálogo. Se necesita un gran diálogo nacional entre todos los sectores involucrados. Eso implica hacer diálogos descentralizados en todas las regiones del país, principalmente en las del sur, que es donde se concentra el mayor número de muertos. Y esto también implica de que todos los actores, y repito, todos los actores tienen que ceder, porque una negociación es efectiva cuando hay concesiones recíprocas. Pocas palabras, la gente podría, y lo pongo en condicional, aguantar el tema del adelanto electoral del 2024 siempre y cuando, por ejemplo, se condicionen a otras cosas, ¿no? Como el tema, no sé, de la Asamblea Constituyente, como un tema de un referéndum, como un tema de reformas políticas serias. Entonces, obviamente, todos los actores tienen que sentarse a negociar y ceder entre todos. Mientras sigamos con posiciones maximalistas, lo único que vamos a conseguir es que toda esta situación de caos y desorden no solamente se mantenga, sino que se agrave, que haya más muertos, y esos más muertos van a provocar una mayor radicalización de las personas que ven con justa razón de que sus demandas no son tomadas en cuenta, no son considerados ciudadanos plenos, sobre todo nuestros compatriotas del sur. Entonces eso obviamente alimenta a los radicales, ¿no? Yo veo generalmente, estoy viendo mucho ahora en política,
el tema de que hay políticos en todos los lados, tanto en las extremas derechas como en las extremas izquierdas, que están felices con los muertos. Por un lado, porque obviamente eso hace de que las posturas digamos, de los más radicales de izquierda calen más en la población, se empoderen como líderes, y por otro lado, en los más derechas que ya están hablando abiertamente de guerra civil, de meter tucos, de sacar al estado de excepción y de meter bala a todo el mundo. Entonces, esta gente lo único que busca es la confrontación, porque en ese, digamos, en este contexto de caos, esas posiciones radicales son las que ganan más peso, ¿no? Cuando lo que se debería de hacer en este momento es bajar las revoluciones, sentarnos a dialogar y en base a ello buscar soluciones. Yo obviamente no tengo la varita mágica, yo no sé cuál es la solución, pero sí sé, por ejemplo, de que en base a ese diálogo van a salir algunas propuestas más que interesantes y que en ambos lados van a tener que ceder. Porque la situación tal cual está ahorita, pues no puede continuar, obviamente. Eso es algo que queda muy claro, ¿no? Y una última también reflexión final. Y esto no es que me haga súper comunista, ni tampoco me va a hacer súper facho, pero hay que saber diferenciar muy bien las cosas. Una cosa es la protesta legítima, que es mayoritaria en la población, que buscan a través de un movimiento social, de marchas, que están plenamente garantizadas en la Constitución, que es un ejercicio normal en un Estado democrático de derecho, como en teoría es el Perú, hacer marchas, ¿no? Una cosa es manifestarse, hacer marchas, ir a una plaza, ¿no? Otra cosa diferente es hacer violencia, ¿no? Yo entiendo perfectamente de que en ese contexto actual, obviamente, digamos, la forma de llamar la atención es bloqueando carreteras, tratando de tomar aeropuertos, toda esa cosa. No es lo ideal, pero también recordamos la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró, digamos, o constitucionalizó el derecho a la protesta, y el mismo tribunal ha señalado de que, por ejemplo, tomar una carretera no constituye delito, es parte del ejercicio del derecho a la protesta. Otra cosa es, por ejemplo, tomar determinados bienes, ¿no? Digamos un aeropuerto o algo así. Y otra muy diferente es la respuesta estatal, cómo se toma y cómo se responde. Obviamente, si tú respondes a balazos, la gente no se va a quedar tirándote flores, te va a responder con piedras, con palos. Entonces, por un lado, se tiene que condenar tanto la violencia estatal, que es, digamos, la mayoritaria, la aplastante de todos los muertos que hay hasta ahorita. 45 son civiles. Hay un policía muerto ahora. Parece ser que en Puno ha matado a un policía ayer. Pero hay 45 civiles muertos y solamente hay hasta el momento oficialmente un policía fallecido. Y por eso se tiene que condenar tanto la violencia ejercida por determinados actores dentro de la protesta, porque no vamos a generalizar acá todo, como la violencia ejercida por los cuerpos policiales en determinadas actuaciones. Por ejemplo, en Ayacucho, en Abancay también pasó esto. En Puno, donde se han roto todos los récords, 18 muertos en un día. En Ayacucho hubo 10 muertos en un día. En Apurímac, perdón, en la región Apurímac también hubo 6 muertos. En Junín, en Pichanaque hubieron 3 muertos. En La Libertad hubieron 3 muertos. En Arequipa han habido 2 muertos. Entonces, obviamente estas actuaciones policiales en esos puntos específicos del país, en esos contextos específicos, porque han habido otras actuaciones policiales que no han generado ningún muerto. Entonces, obviamente, determinadas actuaciones policiales son condenables por el nivel excesivo de violencia que ejerce. Entonces, no está mal que una persona condene la violencia que ejercen ciertos manifestantes, como que también condene la violencia ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto no te hace ni facha ni te hace súper rojo. Y eso es todo por ahora. Estas son las reflexiones. Obviamente hay que entender el porqué de las protestas. Esto no significa que se avale el uso indiscriminado de la violencia. Hay que entender el origen, el contexto de la protesta, el por qué están protestando, cuál ha sido la respuesta del Estado, que ha sido una mierda literalmente. Y esto obviamente nos tiene que conducir a reflexionar. Reflexionemos, por favor, amigos. Hay 18 muertos en un solo día. Eso no está bien bajo ninguna circunstancia. No se puede justificar bajo ninguna manera que una vida valga mucho menos que proteger un puto aeropuerto o una comisaría o una sede del Ministerio Público. Es momento de reflexión, de diálogo, de escucharnos con respeto, sin superioridades morales, intelectuales, whatever.
y tratar de buscar una solución. Como digo, yo no tengo la varita mágica, yo no sé cuál es la solución ideal o perfecta, yo no sé cuál es el camino, pero lo único que sí sé es que en base a ese diálogo sincero, a ese diálogo honesto, horizontal, que debemos de tener todos los peruanos, es que saldremos adelante de esto. Porque si seguimos con estas posiciones maximalistas, tanto de un lado como del otro, esta vaina no pinta nada bien. Y por favor, Otárola, renuncia. Renuncia, de verdad. Tú la estás cagando con todas las letras, así literalmente la estás cagando, mano. Y nada, eso es todo por ahora. Y cuídense, ojalá no tengan que sacar otro podcast lamentando más muertes. Pero vamos a ver cómo evoluciona la situación en el país. Y nada, eso es todo por ahora, amigos. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.